¿Cuál era la palabra? Discutíamos hoy con Cris. Fue uno de los días más dramáticos, más dolorosos desde que comenzó la pandemia y nos desesperó a todos. Y lo vimos en vivo, acá en este noticiero. Nos conmocionó ver a decenas de abuelos abandonados literalmente y siendo trasladados a la intemperie de emergencia por el SAME, que tuvo que actuar porque nadie actuaba. Aquel martes 21 de abril supimos que el riesgo de los ancianos excedía al virus y tenía que ver también con la negligencia y la inhumanidad. Inhumanidad. De los 33 residentes, 28 se habían contagiado de coronavirus y luego 9 de ellos murieron. 41 días después de aquella evacuación, vas a saber qué pasó en el geriátrico de la muerte. Erika Fontana y Mauro Zeta, nuestros compañeros, encabezaron esta investigación sobre lo que ocurrió y también sobre las historias de vida, las vidas que se perdieron. Y ambos están, recién lo vimos a Fito, que había estado aquella noche, ambos están hoy en el geriátrico. Hola Mauro, ante todo te saludamos y vos trabajaste sobre las responsabilidades. Exactamente, vamos a meternos de lleno en los 12 cuerpos que tiene esta causa judicial. Y vamos a contar esta noche cómo se propagó el COVID-19 adentro de este geriátrico. ¿Qué no hicieron las autoridades? Nos hablaron mucho tiempo de protocolo, no se cumplió en nada. Vamos a conocer en detalle al menos 9 irregularidades clave que permitieron el ingreso del COVID de forma devastadora. Hola Erika, vos hurgaste en las historias de vida de estas abuelas, estos abuelos que se fueron. Buenas noches, Cristina, Rodolfo. Efectivamente, 9 vidas perdidas, y si nos metemos en lo que pasó durante los 80, 85, 90, hasta 98 años, ¿no? Algunas de las víctimas que lamentablemente perdieron aquí la vida. Vamos a conocer quiénes eran Lidia, Héctor, Dora, Isabel, Esther, Lilia, Carlos, Angélica, Alberto, quienes tenían que estar acá con el máximo cuidado, ¿no? Cariño y respeto, y que lamentablemente terminaron muriendo infectados de coronavirus. Y ahora sí, con la introducción de nuestros compañeros Mauro y Erika, te presentamos COVID-19 Investigación. ¿Qué pasó en el geriátrico de la muerte? Y la que tiene laringitis o faringitis, la verdad que podría colaborar, ¿no? Porque es una picazón de garganta nada más, no creo que no le sea nada. No hay manera de que estén contagiadas si los residentes no tienen nada. ¿Cómo creen que puede haber pasado? ¿Por arte de magia? Vamos a hacer mierda a todas estas que están faltando si no tienen una causa verdadera. Vamos a hacer mierda a todas estas que están... Primero que hablen con la doctora, que vean qué puede ser, y después que vayan a una guardia. Si no, las meten de los pelos como pasó y nos complicamos todos con el funcionamiento. Y a esas chicas que se fueron a hacer ver y que quedaron internadas, bueno, ahora que se jodan por haber quedado internadas. Tengo 3 pacientes con fiebre y cuadros respiratorios. Primero, ¿por qué los familiares se enteraron si no están entrando? Me parece que eso ya es la primera catástrofe. No hay ninguna autoridad acá adentro, ninguna autoridad, y vamos a tomar nosotros la autoridad. Yo necesito que alguien me diga qué va a hacer con mi mamá. Me dijo que yo tenía que quedarme tranquila porque tenían todo bajo control. No tuvieron en cuenta que acá había personas, que había vidas, que no eran un número. Con mucha desesperación porque nos sentimos totalmente abandonados. Parece una película que no la puedo creer. Me pasó un tren por encima. Acá está la doctora de la institución. No, me mantengo a distancia. Sí. Somos los 2 apoderados. Nombre, Luis Meixe, sí. Y Hugo Virgen. Los familiares No quiero hablar.
estábamos trabajando en conjunto con el gobierno de la ciudad. Esto no fue que nosotros fue un abandono. El virus, bueno, entró. Esto fue una fatalidad, una fuerza mayor, algo que no pudimos manejar. Taparon todo debajo de la alfombra. Taparon todo debajo de la alfombra. No lo tapamos. Si en todo momento... lo que estaba pasando acá. No, si las familiares saben desde el día 1. Les comunicamos por mail que no tapamos nada. Desde el día 1. Es un mentiroso. ¡Mentiroso! En el coqueto y costoso geriátrico de Belgrano vivían 33 residentes. 28 se infectaron de coronavirus y 9 de ellos murieron. El geriátrico tenía 14 empleados, 10 se enfermaron. De las 47 personas que había en el establecimiento, 38 contrajeron el virus y 9 murieron. Fue la primera gran tragedia del coronavirus en nuestro país. Hoy vas a ver qué pasó, cómo se desató la cadena de contagios. Hoy vamos a revelar los negocios, las miserias y las mentiras que mataron a 9 abuelos. Me quedaron resonando las palabras de la señora de una de las hijas. Se manejaron como si no hubiera personas. Y son 9 abuelos, 9 personas las que murieron detrás de las cifras, detrás de las historias clínicas. Las historias. Vamos a dar los nombres. Aquella noche teníamos tanto, temíamos que esto pasara. Y pasó, porque lo habíamos visto en Europa y decíamos, si entra Alberto Flamini, 86 años... Carlos Frías, 88 años. Débora Verón, 94 años. Esther Sujovolsky, 92. Angélica González tenía 89 años. Ahí lo tenemos a don Héctor Olivero, 86. Isabel Distain, a su familia, si tienen una foto, sería hermosa ponerla acá, porque no debió irse de esta manera. Se la llevaron, 92 años. A Lidia Gerbeck, 97. Y Lilia Capra, 95 pirulos. 9 historias, 9 personas cuyas vidas se fueran, lo vas a ver en un ratito, por la negligencia imperdonable, entre muchas otras cosas. Y que seguramente abrazaban la vida, ¿no? Y habían llegado con orgullo a ese momento de experiencia. Y pensaba, Erika, en tantas historias que nos contaste sobre la vida, ¿no? Y la experiencia con tantos ancianos y adultos mayores en He Vivido, y ahora recuperar estas historias que tal vez no debieron terminar de esta manera bajo ningún punto de vista. Ni hablar, Cristina. Tantas historias que hemos compartido juntos y ahora estando nada más a metros de donde sucedió todo. Esa noche fatídica del 21 y lo que sucedió después. Y ustedes decían las historias de vida. Cuántos años, cuántos esfuerzos, cuánta lucha. En el caso de Lidia, que la mencionaban, 98 años, que logró escapar junto a su familia de Italia, de la Italia fascista, con el desafío que era en los fines de 1930, encarar un viaje hasta la Argentina para hacer una vida nueva, y lo lograron. Sobrevivir a Mussolini, sobrevivir al cáncer y no sobrevivir a la desidia que ahora te vamos a mostrar. ¿Cómo entró, primera pregunta, el virus al geriátrico Apart Incas? ¿Y cómo se propagó hasta matar a estos 9 abuelos? ¿Y por qué tiene que ver con mucho más que el virus? La cadena de contagios que derivó en la primera gran tragedia del COVID-19 en la Argentina. Primera parte de nuestra investigación. Tenemos acreditado que fue la empleada que trabajaba en la cocina, que fue la paciente cero, digamos, que ingresó con síntomas de COVID. Sí, hay constancia que la paciente cero fue a trabajar con síntomas de COVID. Luisa, la cocinera, tuvo síntomas por primera vez el 10 de abril y avisó en el geriátrico que se sentía mal. Los dueños y la encargada, Alicia, la presionaron para que siguiera trabajando aún con fiebre.
hasta que ella se internó por su cuenta y fue la primera cuyo hisopado dio positivo. Delle decisioni irrevocabili. Lidia Bergec tenía 97 años. Era residente del geriátrico. Había nacido en un pueblito de Italia y cuando tenía 12 años, en 1934, ella, su mamá y sus hermanos escaparon del fascismo que comenzaba a formar su ejército para la Segunda Guerra Mundial. Desembarcaron en Argentina. A Lidia la mató el coronavirus en el geriátrico de la muerte. Fue la 8ª víctima. Nació en un pueblo muy chiquito que se llama Canale di Sonzo, cerca de Trieste, en el norte de Italia, y al hermano mayor Mussolini lo quería llevar para luchar junto con su ejército, y un día mi abuelo los puso en un barco y el barco vino para la América. La supervivencia la vivió en el sentido de que los hicieron venir a América para poder sobrevivir. Sin saber nada, ella quería aprender el idioma español, porque lo que le pasaba a ella era cuando iba al almacén, le pedía burro y el almacenero se le reía y le decía: no, nena, yo no quiero, el burro acá no vendemos, y burro es manteca en italiano. Mi mamá era un cohete, mi mamá era un personaje, con decirte que dejó de manejar a los 85 años. Que lo cumpla. Yo entiendo que mi mamá era viejita, que 97 años, que se podía morir en cualquier momento, que en cualquier momento Dios se la podía llevar, pero no de esta forma. De una forma triste, sin poder despedirme y provocado. El lunes 9 de marzo, el Gobierno Nacional enciende las alarmas generales, particularmente sobre los adultos mayores, advirtiendo los gravísimos riesgos que corrían por el virus, que ya estaba causando estragos en la población anciana de Italia, y recomienda evitar las visitas en los geriátricos. 3 días después, el jueves 12 de marzo, Apart Incas implementa la cuarentena y cancela las visitas al lugar. Pero solo eso hicieron. A partir de allí, los dueños y autoridades desoyeron todas las medidas preventivas, pensando más en la viabilidad del funcionamiento del negocio que en los abuelos que debían cuidar. No tomaron medidas de distanciamiento, no aislaron a los empleados, presionaron a los que se sentían mal para que fueran a trabajar, no aplicaron medidas de higiene, barbijos, alcohol en gel, guantes, mamelucos ni anteojos. Ni siquiera controlaban con frecuencia la temperatura de los residentes. Con todas las barreras levantadas, el COVID ingresó y destruyó todo. Se les imputó el artículo 205 del Código Penal, que es haber violado el decreto presidencial. Se les imputó el homicidio culposo, que en este caso se agrava por la multiplicidad de víctimas. No sé si decir inoperancia, desidia, el tiempo que dejaron pasar. No sé qué hubiera pasado, pero a lo mejor algunos abuelos no se hubieran contagiado o los hubieran atendido enseguida. Si por ahí con el primer caso, con la primer fiebre, con el primer síntoma, hubieran actuado, por ahí algunos abuelos se hubieran salvado. Alejandra es la hija de Dora Margarita Verón, residente del geriátrico. Dora había nacido el 17 de octubre de 1926 en Paraná y había tenido una infancia solitaria, marcada por la muerte de su padre. Luchó contra un durísimo cáncer y sobrevivió. Una luchadora, desde siempre,
desde chiquitita, por la historia de vida que le tocó vivir. Su papá murió cuando era muy chiquita y su abuela la mandó a un colegio que en ese momento era un hospicio. No sé cuál es la historia, nunca supe, pero ella se crió ahí hasta los 18 años. Después de un tiempo conoció a mi papá, que también era entrerriano, se casaron, vinieron a vivir acá. Le costó mucho, hizo muchos tratamientos porque no podía quedar embarazada y después de 13 años quedó embarazada de mí, soy hija única. Mi papá murió de cáncer terminal de pulmón y ella tuvo un cáncer al año siguiente, un cáncer de riñón, pero bueno, le sacaron el riñón y vivió hasta ahora. Y después su cabeza empezó a andar mal. Hicimos estudios y determinaron que tenía una demencia mixta, hasta que ya no fue posible tenerla en su casa y entonces los médicos me aconsejaron que mejor estuviera en un lugar. Y buscando llegué a Parincas. Dora murió a los 94 años, contagiada de coronavirus en Avenida Los Incas. Fue la 7ª víctima del geriátrico de la muerte. Presta atención a estas fechas. Lo que sucedió entre la primera alarma ignorada el 10 de abril y el 17, cuando el geriátrico ya sabía que había casos positivos y pidió la intervención del gobierno de la ciudad. La primera sospecha sobre coronavirus apareció el viernes 10 de abril, cuando Luisa, la cocinera, trabajó sintiéndose mal y le avisó a Alicia, la encargada. El 11, el 12 y el 13 no fue a trabajar, pero presionada por los dueños y por Alicia, el 14 se presentó y trabajó incluso con fiebre. Esa misma noche acudió por su cuenta a la guardia del sanatorio de su obra social. Luisa fue el caso 0. Existe el primer caso donde una cocinera comienza con los síntomas, le da fiebre, se siente mal, va al médico, le avisa esta circunstancia a los dueños y los dueños le dicen que era una vaga, que vaya a trabajar igual, que se estaba haciendo de artista. Con estas palabras literales lo declaró ella. El 13 de abril, 3 empleadas que también tuvieron síntomas habían ido por decisión propia al mismo sanatorio y también quedaron internadas. Una de ellas, cuyo nombre preservamos, envió al día siguiente este audio, muy angustiada por el temor de tener coronavirus y de haber contagiado a los abuelos. Dios no quiera, ¿no?, que estén infectados, pero hasta ayer estuvimos con ellos. Nosotros ayer en la noche nos vinimos al médico porque ya estábamos con fiebre, con dolor de garganta. Y nos vinimos por nuestros medios a tomar esta decisión de que nos hagan el hisopado y saber y no quedarnos con las dudas, porque es horrible, porque nosotros también estuvimos con nuestra familia, con nuestros hijos, y la verdad que es terrible. Si esto se hubiese podido evitar desde un principio, los dueños no tendrían que haber equipado con más cosas de higiene, como el mameluco, los lentes. Y nos da mucha pena por los abuelitos porque ellos son muy indefensos, muy indefensos. No fue el coronavirus, fue lo que parece una desidia criminal y la impotencia de quienes advertían, sin culpa de estar enfermos, lo que podía pasar y no importó nada. Ya te contamos cómo fue la cadena de contagios, pero los dueños no tienen un solo geriátrico. ¿Cuántos tienen y cómo figuran en los papeles? Vamos a mirar las sociedades, porque tal vez un familiar tuyo está en alguno de los tantos geriátricos que tienen a su nombre. 5 empresas en total, 5 compañías. La conformación societaria, vamos a la primera, de Apart Incas, ¿sí? El que nos ocupa, donde ocurrió todo lo que ya te contamos. Estos 2 nombres, Luis Daniel Mejíes, director suplente, dice, y su socio, Hugo Eduardo Vizca, figuran desde 2018 como directores suplentes o apoderados de los Incas, pero en realidad son los dueños. ¿Quiénes están en la presidencia y en la vicepresidencia de esta sociedad? Te preguntas vos, dueña del geriátrico. Está
Daniela Alejandra Gonzalo y Alicia Aide Allegue. ¿Quiénes son? Las esposas de Meijíes y de Vizcas. Pero te dijimos, no termina acá, hay otros geriátricos, 4 geriátricos más de la ciudad de Buenos Aires que les pertenecen a estos empresarios. Vamos a ver cuáles son. Residencia Incas, ¿sí?, que funciona en la misma propiedad que la Park, la Residencia Cuyén, que está en Villa Urquiza, la Residencia para Mayores Kramer, también allí en Belgrano, y Vida Digna del barrio de Colegiales. En total hay más de 100 abuelos a cargo de estas personas. Pero no te vayas, mirá la placa. ¿Lo ves? En una, Gonzalo Alejandra, la esposa de Vizca, figura como socia. En otra, él como director. En otra, como apoderado. En otra, como gerente. El resto, y podríamos seguir, porque la madre y los hermanos de ellos también forman parte de las sociedades que explotan. Todo queda en familia. Muchos geriátricos donde más de 100 abuelos están a su cargo. La pregunta es, ¿pasa como en Apart Incas? ¿Lo mismo puede pasar en el resto de las casas de abuelos? Aquella noche nos preguntábamos si eran geriátricos o eran depósitos de personas y si era en realidad una tarea que incluía la responsabilidad humana y el compromiso humano o era simplemente un negocio. Por supuesto también, nadie controló esto, nadie se enteró que este entramado hacía lo que quería y en el medio había vida de ancianos antes del COVID, porque el COVID simplemente lo puso en evidencia. Mauro, hay pruebas que son clave. Sin dudas. Ustedes van a escuchar y se van a sorprender, a enojar, porque los audios que vamos a dar a conocer lo que hacen es ni más ni menos que exponer y describir cómo es el pensamiento de los dueños y de la doctora a cargo de este geriátrico. Cómo menospreciaron el COVID-19. Es una clara expresión de cómo lo menospreciaron y por eso se coló acá, porque no había ninguna medida de protocolo utilizada para evitar que el virus entre al geriátrico, y después se los dejo para que lo analicen. Presionar a los empleados o empleadas que tenían fiebre para que vengan, con todo lo que ya se sabía a fecha 10 de abril de lo que el COVID nos dejaba como enseñanza. Fiebre era síntoma, no podía trabajar nadie, sin embargo, había presiones y lo vas a escuchar por primera vez. COVID-19, investigación, aquí los audios que son pruebas de la negligencia. Prepárate para lo que vas a escuchar, ¿eh? Segunda parte de nuestra investigación. El 17 de abril, el geriátrico se enteró de los primeros hisopados positivos y acudió al gobierno porteño. Pero en los días anteriores actuó como si no pasara nada grave. Ahora vas a escuchar los audios completos de Hugo Vizca, uno de los dueños. Previos al 17, figuran en la causa y estuvieron destinados a Alicia, la encargada. El primer mensaje demuestra la negligencia de no tratar los síntomas de sus empleadas como lo que eran, síntomas de COVID. No hay manera de que estén contagiadas si los residentes no tienen nada. A ver, no se pueden haber contagiado ahí adentro de algo que no tiene ninguno de los residentes. ¿Está? Cada vez que hablas, cada vez lo veo más sospechoso el tema. Es muy difícil, si no tenés ningún paciente con algo parecido, ¿cómo se van a haber contagiado ahí todas estas empleadas que se quedaron? A ver, explícame, a ver, ¿cómo creen que puede haber pasado? ¿Por arte de magia? En el segundo audio, Vizca insiste con que no debería haber sospechas de coronavirus y le pide a Alicia que presione a los empleados para que sigan trabajando y no concurran a las guardias. Ok, Alicia, ahí está, la doctora vio los casos, ya atribuyó la enfermedad a algo distinto, al COVID, así que no hay duda, o al parecer no debería hacer eso. Como te dije, transmitirle la tranquilidad al resto del personal que está trabajando como corresponde, y a esas chicas que se fueron a hacer ver
y que quedaron internadas. Bueno, ahora que se jodan por haber quedado internadas por llegar a un extremo cuando la doctora está diciendo algo distinto, pero bueno, después veremos cómo le descontamos los días o lo que sea necesario. Pero por favor, primero que hablen con la doctora, que vean qué puede ser y después que vayan a una guardia. Si no, las meten de los pelos como pasó y nos complicamos todos con el funcionamiento. O sea, recuerden que tenemos que no es momento para joder con que no tengo ganas de trabajar y me quiero tomar 2 días. Que tengan un poco de criterio, que no sean tan desgraciadas de buscar la excusa para faltar. A ver, por favor, trata de hacerles entender esto a las chicas. Nadie quiere que trabajen enfermas, pero veamos la manera de que colaboren y que no exageren. Tenemos que pasar este periodo. Dale, beso. Ya con varias empleadas internadas, Vizca le manda otro audio a Alicia, con más presiones para el resto de los empleados que se sentían mal. También le hace un pedido para que consiga más personal. Alicia, bueno, sí, es una cagada. Trata de hablar con la del RT si es un dolor de pata, a ver si puedo volver a ayudarte. Y la que tiene laringitis o faringitis, la verdad que podría colaborar, ¿no? Porque es una picazón de garganta nada más, no creo que sea nada más grave. Bueno, y buscá a ver si encontrase cualquier otra que pueda venir a colaborar un poco en este momento. La verdad que vamos a hacer mierda a todas estas que están faltando si no tienen una causa verdadera, porque me parece que aprovecharon la volteada y se tomaron todas el franco. A ver, que manden los certificados todas las que no están internadas, y las que están internadas que manden una constancia de la internación. Y bueno, no sé qué decirte. Trata de cubrir las guardias con las chicas que están ahí o de conseguir alguna otra. O sea, tenemos que pasar este mal momento, y si no, bueno, veremos de alguna comida más liviana para mañana, que así no se pierde tanto, algo no tan elaborado como para pasar el día. Fíjate a ver qué se te ocurre. Con respecto a la diferencia de plata, no te das drama, cuando vamos la próxima te damos eso, despreocupate. Ahora vas a escuchar un audio de la directora médica del geriátrico, Carla Raffo, también previo al 17 de abril. Los destinatarios serían los dueños y Anabela, la jefa de administración. Este audio prueba que el geriátrico intentó ocultar a los familiares no solo la situación de los empleados que estaban internados a la espera de los resultados de los hisopados, sino también los primeros síntomas en los residentes. Primero, ¿por qué los familiares se enteraron si no están entrando? Me parece que eso ya es la primera catástrofe. Y la segunda es que tengo 3 pacientes con cuadros con fiebre y cuadros respiratorios, y me parece que es justamente por no cumplir el tratamiento adecuado cuando tienen un síndrome gripal. Por ejemplo, Alicia tiene que cumplir su tratamiento y su aislamiento y su tratamiento como corresponde. Que ayer tampoco se sentía bien y fue a trabajar igual, ¿entendés? En caso de que fuera alguna positiva, hay que llamar al gobierno de la ciudad para que vengan a hisopar a todos los abuelos, y ahí las mato. Tratemos de que lo que pasa adentro no salga, ¿viste? Me parece que es generar todo un trastorno al pedo. No pueden empezar a hablar cosas que pasan dentro del instituto. Y por favor, manteneme al tanto a ver si toda esta gente es negativa. ¿Qué hijos de...? ¿No sentiste eso cuando lo escuchabas? El desprecio absoluto a normas que todos ya entonces sabíamos que eran síntomas de COVID.
la responsabilidad de los empleados, de las empleadas, por encima de la de los dueños. Apretala, la vamos a echar, que se jodan, la vamos a hacer pagar. Cuesta creer que esta gente haya estado lucrando y cuidando, porque hubo familias que depositaron a sus seres queridos para que ellos los cuiden. Pero además, uno dice desalmados y es poco realmente. Había personas que presentaban síntomas y del otro lado lo que uno escucha es alguien refiriéndose en forma psicopática, sin ningún tipo de contemplación humana, generándole al que está enfermo culpa por lo que no está haciendo, cuando esa persona está actuando responsablemente porque no quiere que haya más contagiados. ¿Entendés por qué no los mató el COVID a estos ancianos? ¿Entendés que aquí había alguien que actuaba como si fuera el dueño de la vida, diciendo que la que determinaba la salud o la enfermedad era la médica del geriátrico, porque parece que estaba por encima también del coronavirus, la médica del geriátrico, y que cuando tenían que reducir y de alguna manera ajustar gastos, lo ajustaban con la comida que los abuelos iban a comer, a recibir al otro día, los abuelos que estaban totalmente abandonados y no cuidados, porque lo que estaban cuidando ellos era la guita que iban a ganar y la guita que iban a invertir, que iban a gastar según su criterio en los abuelos. Y la verdad, psicópata puede ser cualquiera, pero ¿saben qué? No es inimputable, ni en la ley ni en la vida. Y la directora América Mauro, más preocupada en que no trascienda a los medios, que no trascienda a los familiares, que en la vida de los abuelos, ni más ni menos. Sí, por eso les dije que presten atención a los audios, porque yo hace rato que no veo un nivel de cinismo tan alto. Por favor, el negocio por encima de la vida. Y en términos procesales, te digo, es prácticamente una confesión, una autoincriminación de que les importaba 3 carajos la vida de los adultos mayores que estaban acá. Porque además, arranca el día, vos fíjate, Cris, el día 10 de abril ya tenían indicadores. Pero Mauro, cuando le dice, Mauro, cuando le dice con un tono de gastada, de sobrador, pero que es una laringitis, una picazón de garganta. Tremendo. O sea, si no sos un HDP, como todo indica que lo es, sos un estúpido. Que en este caso también es totalmente grave, porque lo que está generando su estupidez criminal es lo que pasó después. Porque cada uno de los ancianos habían sobrevivido al cáncer, a Mussolini, no sé cuántas cosas más. Habían llegado a casi los 100 años y tal vez podrían estar perfectamente en estado de salud y cuidados, con un lugar que debe ser carísimo para las familias. ¿Y quién le quita el trauma a cada hijo, a cada hija que esa noche fue a ver con frío, con impotencia, que no podía ni tocar ni abrazar a su ser querido y lo llevaban en una camilla que lo fue a rescatar de un naufragio? Porque los dejaron en medio de la tempestad que ellos provocaron. Mauro, ¿tienen otros geriátricos? ¿Están abiertos los otros geriátricos? Sí, el tema, sí, esa pregunta yo la hice en la causa. Vos sabés que, ¿te acordás que cuando por esta puerta hicieron el operativo de desalojo del SAME aquel día 21, ¿te acordás que al día siguiente fuimos todos a cubrir los allanamientos en los otros geriátricos que vos bien describís de la sociedad que tienen los dueños de Incas Apart? Y un elemento distintivo, si querés, es que en esos casos no se detectaron situaciones de coronavirus. Te digo, de casualidad, viendo cómo piensan y viendo de qué modo dejaron que entre el virus acá adentro. Yo les hablé de arranque, miren una coincidencia, ¿no? Después la pensé. Yo les dije las 9 infracciones o irregularidades sanitarias que cometieron, que las fuimos enumerando en el informe muy detalladamente. Todo lo que aprendimos como comunidad, acá yo no tengo un geriátrico, no tengo nada que ver con la comunidad sanitaria del país, pero aprendí como ciudadano como ustedes que tenés que lavarte las manos, que hay que usar barbijo, que hay que tener alcohol en gel. Bueno, los 9 puntos que son de mínimo cuidado acá no se cumplían, pero no lo dice Mauro Zeta porque se le ocurre. Está en el expediente, en los 12 cuerpos, donde cuentan que la doctora ni siquiera le tomaba la fiebre todos los días. Entonces, a partir de ahí, una vez que entra el virus, en vez de hacerse cargo rápidamente, es como que dicen, bueno, que el negocio siga. A ver hasta dónde podemos estirar la maximización del negocio, ¿no? Claro, y en todo caso, cociná más liviano mañana, que no sea algo tan sustancioso. Total, le bajás un poco más la defensa a los abuelos, que ¿a quién le importa, no? No, el problema, Sescol, es que recuerdo que aquella noche, entre todas las denuncias que dieron pie a esta investigación y que nos sorprendimos, recordemos que
una de las personas, de los socios que figura como apoderado dialogó con nosotros en vivo y hasta nos quiso dar una clase de COVID. Recordemos que nos quiso dar una clase de COVID. Nos contaban que, por ejemplo, el personal de mantenimiento estaba en todas las residencias y cuando tenían un problema en una, lo cubrían con personal de la otra. Por eso te preguntaba el riesgo de un centenar de abuelos que todavía están en el resto de las residencias sin llevar con esto preocupación a los familiares. Pero digo... perdón, y que nos decía soy el apoderado y acá terminan todos en el entramado real de los propietarios. Son todos lo mismo, Mauro, van dando vuelta, pero son los mismos en unas cuantas sociedades. Sí, en familia, negocios de familia. Pero un dato más que tiene que ver con esto que ustedes plantean. Viste que en un momento en los audios, si bien se dan cuenta en algún momento que se les va de las manos el asunto, empiezan, esto de cuarta, pero a ver, le voy a dar una traducción a una parte del audio que por ahí es más compleja. Llaman a trabajar en la urgencia, cuando ya tienen el virus desbordado acá adentro, llaman a trabajar a una empleada que estaba fracturada, como diciendo, bueno, a ver, busquemos, es más, ¿saben que me contaron en la causa figura? Que en un momento empezaron a llamar gente que había presentado el currículum, pero cuando ya el virus se había propagado y cuando ya habían dejado pasar 11 días, que el virus dinamita este geriátrico por dentro. Es como que buscaron el plantel de los que se proponían para trabajar, pero cuando esto ya estaba detonado, explotado de COVID. La verdad que los audios son indignantes, una pieza procesal. Yo te digo, el fiscal lo tiene desde el día 1 porque hay un aporte fundamental de cada víctima, ¿no? Porque el compromiso que tuvieron acá las empleadas, la encargada de ponerse a disposición y decir, mirá cómo nos apretaron, nos tuvimos que buscar nuestra clínica por nuestra cuenta, un escándalo. Sí, bien. Mauro, mañana la acusación, más material, más documento. Erika, Mauro está en la puerta donde los abuelos salieron esa noche que nos impactó a todos, y Erika en la puerta donde entró el virus. Mañana conoceremos, Eri, más historias. Esa puerta en la que entraron pensando que los iban a cuidar. Muy buena investigación, Mauro, Erika, gracias. Realmente un excelente trabajo del equipo de investigación de Telefe Noticias. Y mañana seguimos con la segunda parte. Efectivamente.